Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los días siguen llegándonos noticias horribles de Gaza. Los bombardeos israelíes siguen matando y entre las víctimas se encuentran muchos, demasiados niños. Sin contar con la hambruna que están sufriendo sus habitantes a los que no llega la ayuda humanitaria internacional. Sin que me sirva de consuelo, no puedo evitar pensar en un verso de Virgilio, de la Eneida: las lágrimas se encuentran en la naturaleza de las cosas. Este es precisamente el título de un disco de nuestro invitado de hoy, el trompetista francés Noé Nilny, álbum que acaba de obtener el coup de cœur, el flechazo, se podría traducir, de la Academia Francesa del Disco. Muy buenas tardes, Noé. Noé Nilny. Hola Jordi. Bienvenido al Radio Francia Internacional. Tanto a palestinos como a israelíes ya no les quedan lágrimas, ¿no?, para llorar a sus muertos. Estábamos escuchando una obra de Kurtak. También él vivió la Guerra Mundial, ¿no? Sí, bueno, la vida de Kurtak no fue fácil. Preparando esta grabación estuve leyendo sobre cómo vivía en los años 20. No fue solamente la guerra que lo impactó, sino, bueno, tuvo una vida precaria siendo joven, donde conoció, entre otros, a Ligeti, otro gran compositor húngaro. Y esos 11 extractos que figuran en el disco vienen de textos de un predicador húngaro del siglo XVI, Péter Bornemisza. En húngaro me parece que se dice primero el apellido antes, entonces Bornemisza Péter. Y que él mismo tuvo muchos... no tengo la historia exactamente, pero en ese tiempo su familia fue también atracada. Fue toda una historia. Y bueno, si uno lee el texto, que no están, porque yo toco la trompeta, es interesante. Kurtak transcribió esos versos de Bornemisza para la trompeta. Así que lo que digo en el booklet del CD es que no quedan más las palabras, así que es como un canto sin palabras, pero que intenta transmitir. Y por ejemplo, este primer extracto, Sünde, en alemán, el pecado, pero después vienen otros. Uno muy lindo que, bueno, se puede ver en YouTube, que es Blumendimension, el hombre es una flor. Así que todas frases muy cortas que van con una música muy, muy corta, aforística, que dice mucho con poco material y al mismo tiempo pocas palabras, sí. Estaba pensando que quizás nuestra generación, sobre todo la tuya, no ha vivido la guerra mundial como nuestros padres y nos hemos olvidado que la guerra es cruel, terrible. Y sí, bueno, uno puede intentar entender eso hablando con gente que sí la han vivido, y sobre todo informándose sobre la historia en general, no solamente lo que está pasando en general en el mundo, pero también lo que ha pasado, que sea
hace 300 años, 500, 1000. Y uno tiene tendencia, tengo la impresión, a tenerla hoy en día, la memoria un poco corta. Así que es importante. No aprenderemos nunca del pasado. Permíteme que Ojalá, recuerde a nuestros ojalá sí. oyentes que has nacido aquí en París en 1996, en el seno de una familia de origen argentino, Sí, para la que el arte es algo muy importante. central, Cuéntanos, vital. ¿qué es lo que más ha influido en tu trayectoria? ¿Los orígenes argentinos de tu familia o quizás el que sean artistas tus padres? Bueno, lo hablábamos juntos, justo antes que empiece el programa. Pienso, la verdad, que la segunda, la segunda cosa ha impactado más porque es algo que se encuentra en el cotidiano. Pero bueno, el hecho que siempre hemos hablado español, castellano en casa, también, bueno, sí que los dos se van como mezclando. Pero es decir que el arte ha sido como una parte muy, muy importante de mi educación y sigue siendo hoy en día algo muy importante en mi vida familiar porque hoy en día ya con mis padres vamos trabajando juntos, así que Digamos que tu madre, Laura Nilni, es artista sí. plástica, y tu padre, Ricardo Nilni, compositor, fue tu padre quien de algún modo influyó en la elección de tu instrumento, la trompeta. No, no, para nada, es un poco, lo estaba pensando viniendo aquí, él quería que, bueno, me hizo tocar el piano, bueno, no me forzó, por supuesto, pero cuando tenía, no sé, 3 años, lo que es bueno, bastante joven. Y luego, cuando tenía 5 o 6, en el momento de entrar en la primaria, él quería que toque el violín. Y bueno, yo dije que no y que me apetecía más tocar la trompeta. No sé por qué, todavía, hoy en día, no sé cuál era la razón. Ya encontré las mías y no tengo ningún, como, no estoy decepcionado de haber hecho esta elección. Quizás es el instrumento más brillante de la orquesta, ¿no? Sí, 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 lo es. Más versátil. Has participado en diversos proyectos internacionales organizados por el Conservatorio de Sí, París. sí, sí. Te han llevado a Brasil, Mm, a Alemania, a Escocia, a sí. Austria. ¿Este es el sino del trompetista? ¿Estar siempre con la maleta en la mano? Depende para quién. A mí es una vida que me apetece, al menos por ahora, pero puede también ser lo contrario. Hay muchos trompetistas que, bueno, se estabilizan en una orquesta y encuentran el placer tocando siempre en la misma orquesta durante 30 años. En este momento no es lo que a mí me apetece y el hecho de poder llevar una vida artística internacional, justamente también por lo que hablábamos antes, conocer cómo funcionan las cosas en diferentes medios, diferentes sociedades, diferentes maneras de abordar la música, me parece muy, muy interesante. Hay una cierta injusticia en la orquesta sinfónica. Sí, Suelen haber 16 violines sí. y quizás dos solistas de trompeta o Sí, más, 2 a 4, algo así, depende de pero los no mucho programas. más, ¿no? Y el desempleo es mucho mayor entre los trompetistas que entre los violinistas. Y sí, en el marco de la música sinfónica, supongo que sí, sinfónica o lírica, pero por suerte uno, bueno, puede encontrar una flexibilidad de estilos, bueno, un violinista también puede encontrar, pero sí, supongo que hay una cierta injusticia, pero uno tiene que encontrar las soluciones Eso para no fue lo que acomodarse. te hizo tocar la trompeta, imagino, no te disuadió. No, 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 no me disuadió. Pero hay algo, lo que decías del instrumento más brillante de la orquesta, lo hace un poco seductor, ¿no? Lo Por hace, supuesto. tiene algo, bueno, cuando uno escucha una gran sinfonía o mismo en todo contexto, en un momento que la trompeta pasa por arriba del resto de la orquesta, tiene algo, bueno, muy, muy especial. Pero lo interesante es que hoy en día no es para nada no es a eso que me dedico, no es a... Es un oficio muy arriesgado, ¿no? Estoy pensando en la Sí, lo obertura es. de Guillermo Tell, Sí, que entra la sí, trompeta. sí, sí, sí. Si te equivocas en ese momento, puede ser Sí, sí. muy grave, ¿no? Terrible. Quizás con el tiempo tu instrumento se te ha quedado pequeño. Esa ha sido la razón para que construyeras con un luthier un instrumento con doble pabellón, una doble trompeta. Sí, no diría que el instrumento me ha quedado pequeño, es justo que em, cuando es decir, no es una invención mía, es un instrumento que ya bueno, no se ha democratizado todavía, pero ¿cómo decir? Está tocado cada vez más, sobre todo en Alemania, pues una invención del siglo XIX, ya había
pequeños instrumentos que tenían como una segunda campana en forma de un poco más chica que le daba un sonido de eco. Y bueno, eso se fue usando de otra manera, pero es más una idea de cuántos útiles puedo tener para tener ¿cómo decir? Lo máximo de expresión posible. Acá en este caso, la posibilidad de cambiar de timbre, de color muy rápido, mismo de tratar de superponer dos timbres, me parecía una posibilidad increíble que, bueno, hubiera sido una pena no aprovecharla. Así que... Me decías que no se pueden hacer acordes con esa No, trompeta. se pueden de otra manera, que es con una trompeta normal también se puede, sea cantando a través de la trompeta o emitiendo una doble vibración, lo que es una técnica bastante avanzada, pero bueno, Difícil, que se muy escucha en difícil. el disco y en particular en la obra de Ricardo, pero también en la obra de Manon Le Pauvre y de Pierre Fauré también se oye esos dobles sonidos. Hablando de técnica, los luthiers para vosotros son como los ingenieros de la Fórmula 1, ¿no? Sí, de una cierta manera. Bueno, yo no soy siempre bueno, ya mejor que antes, porque solía no ser la persona más cuidadosa con los instrumentos y me pasó una o dos veces justo antes de un concierto y tenía que ir como a último momento a visitar un luthier para arreglarme alguna cosa que sí. A uno de los Pues sí, pistones. hay algo de eso. No es el mismo, bueno, hay por supuesto una gran sabiduría, pero no es el mismo tipo de trabajo que con un violín o que... Desde que acabaste tus estudios has tocado en diversos conjuntos Ujú. instrumentales. En este momento eres cosolista en la Sinfonietta de Basilea. Sí. Es ya una cierta estabilidad quizás. Sí, bueno, es una orquesta muy especial en el sentido que yo diría que es la única orquesta sinfónica, al menos en Europa, que toca música contemporánea, o al menos música de después del año 1950. Así que lo hace, bueno, muy singular, pero no es una orquesta donde se toca todas las semanas, es una orquesta que funciona por proyectos, así que sí le da una cierta estabilidad artística y, bueno, geográfica, no sé, porque yo voy viviendo aquí en París. Em, pues es el hecho de estar, sí, en un conjunto de personas con quien hay una afección, una complicidad artística y humana que, bueno, que eso le da a ese nivel, sí, una estabilidad. También has colaborado con el Ensemble Intercontemporain aquí en Sí, París, el Klangforum de Viena. sí. Hay que ser un súper solista, ¿no?, para tocar con esa gente. Son muy buenos, torturados por los compositores como Sí. tu padre. Em, bueno, sí, hay que estar, para esos ensambles tienen un repertorio muy preciso, que hay que conocer y hay que conocer como un poco el vocabulario ¿cómo decir? Hay una preparación técnica importante, pero lo que son muy buenos músicos, pero también son grupos que funcionan de una manera, bueno, como orquestas, que tienen una dirección que no viene siempre de los músicos. De eso depende. En Viena es diferente de París, es también diferente en Colonia. A mí lo que me interesa hoy en día, sobre todo con la música contemporánea, es tener una libertad total de programación, de interpretación, y eso fue lo que busqué en este disco, de poder um, con la gente con quien quería tocar, de tener un intercambio y una libertad completa de artística y estética. La literatura de música de cámara, sobre todo para trompeta, no es enorme. ¿No? ¿Has trabajado con compositores para que te escribieran obras Sí, que tú pudieras bastante. interpretar? Bueno, obviamente con Ricardo desde ya casi 10 años que vamos agrandando el repertorio. Eso fue el objeto de, bueno, no solamente de este disco, pero también de otros con el ensemble Alternance. Un disco que salió en Stradivarius, un label italiano hace 2 o 3 años. Y bueno, también en el Conservatorio de París he trabajado con varios compositores en el marco de mis estudios y también eran los estudios de los compositores y eso ha dado piezas muy interesantes con compositores que hoy en día ya hacen una carrera, puedo nombrar algo como, no sé, me acuerdo de Bastien David o Maël Bailly y bueno, seguimos trabajando, bueno, van a ser encuentros que van a volver a hacer y bueno, tengo otros planes también con
bueno, depende las personas con quien uno se encuentra. Me gustaría también remarcar que has tenido una experiencia teatral. Hace apenas un par de años tocaste en una producción de la Comédie Française, la Sí, sí, mítica sí. Comédie Française, un Rey Lear de Shakespeare. Es difícil tocar casi 60 funciones todos los días en un teatro. Fue bastante inolvidable en muchos sentidos. Lo gracioso es que fue al mismo tiempo la grabación del disco y la producción del Rey Lear, lo que, bueno, son dos cosas que no tenían mucho que ver, pero le daba un cierto ritmo. Lo que era muy especial éramos dos trompetistas en el escenario y junto con los actores, y es ¿cómo decir? Algo muy diferente de lo que uno está acostumbrado. La música se creaba por las trompetas, éramos como el motor musical, y eso, bueno, era una cierta presión, al mismo tiempo algo muy, muy excitante, ¿no? Sí, no sé, era algo. El mundo del teatro siempre me ha interesado mucho, y la posibilidad de trabajar con Thomas Ostermeyer fue muy interesante en varios sentidos, tanto en lo bueno como en cosas más, bueno, Menos buenas. sí, sí, bueno, eso pasa, por supuesto, ¿no? Además, haces que tu trompeta se mueva. He visto en un vídeo que interpretas una obra de tu padre, Riccardo Nielni, Eppur si muove, Sí, la frase que dijo Galileo después de exacto. abdicar de su teoría Sí. heliocéntrica. Eh, se puede hacer teatro también con la trompeta. Se mueve la trompeta Se puede, bueno, el trompetista puede moverse y y cambia el sonido. cambia el sonido. Eso depende, bueno, en partes de esa pieza sí. Hay un momento en el comienzo donde tengo que correr tocando. Es Difícil es muy eso. difícil, terriblemente difícil. No sé si lo volvería a hacer, bueno, salvo tocando esa pieza. Bueno, eres joven todavía. Sí, 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 sí. Pero bueno, fue mucha preparación por 5 segundos. Pero a veces valía la pena. Cuando uno lo ve, funciona bien, por supuesto. Sí, se puede mover. Por supuesto, es un trabajo técnico doble, porque uno tiene que trabajar la coreografía y también tener cuidado la manera de tocar quede impecable. Por Y supuesto. eso, bueno, pues eso también es como buscar otros instrumentos. Yo trato de encontrar, partiendo de lo que es esencial, es decir, que a partir del momento que yo estoy en el escenario, mi cuerpo también es Un instrumento. exacto. Así Por supuesto. que si lo puedo usar como tal, ¿por qué no aprovecharlo y pensar dos voces como si mi cuerpo es una y mi trompeta es otra? Eso sería la Naturalmente. idea. Aprovechando que has traído dos Sí, sí, instrumentos, sí, una trompeta contemporánea sí. y una trompeta del Renacimiento, o sea, Sí, 500 años separan a sí. las dos. Me gustaría al menos escuchar un poco cómo suenan Por esos supuesto. 500 años. ¿Con cuál empiezas? Sí, voy a empezar con la trompeta. Bueno, la trompeta. Contemporánea, Sí, sí, sí. a doble pabellón. ¿Tiene un nombre esa trompeta? No. No, exacto, trompeta doble campana se llama. Bueno, tiene dos campanas y por ahí puedo explicar un poquito que um, tiene un sentido por el uso de estos objetos que son sordinas que cambian es decir, una trompeta abierta. Y con una sordina. Esta es la famosa sordina Harmon que Miles Davis usó mucho. Nos lleva al universo de Miles Davis enseguida. Exacto. Y Increíble. bueno, lo interesante con ¿cómo decir? En inglés diríamos un trigger, una valva que permite de cambiar de un pabellón al otro. Y en este caso, por ejemplo, acá toco una pieza de Ricardo, al menos un extracto, que usa dos sordinas diferentes. Esta, ¿no? la sordina Harmon, y esta que es la sordina Straight, que es la más conocida, que Conocida. es una sordina más Redonda. metálica, sí. Mm. Y así que bueno, puedo tocar un pequeño extracto. Mm.
Increíble, ¿no? Las posibilidades Sí, 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 sí. de esta trompeta. Me gustaría que diésemos un salto de 500 años atrás en el Adelante. tiempo. Bueno, atrás. Y es mucho más simple, pero al mismo tiempo tiene un calor que la trompeta contemporánea no tiene, ¿no? Bueno, acá en este sentido es un poco especial porque toqué para poner en valor el instrumento, toqué una pieza que tiene dos sordinas, lo que no es el sonido Habitual. exacto. A mí me es importante pensar que en la trompeta contemporánea sigue siendo muy importante el canto, como lo vimos en el primer extracto. Y por eso fue importante tener esa pieza de Kurtág para poder mostrar también que una música moderna y atonal puede ser igual muy expresiva. Bueno, esto es otra cosa, no es una trompeta, se llama en italiano un cornetto, que fue un instrumento muy popular en el Renacimiento, que después, bueno, cayó en el olvido y que es como el hijo de una flauta y de una trompeta. Es decir, realmente los agujeros de una flauta y esta boquilla, de hecho en francés se llama cornet à bouquin, bouquin no de libro, sino de boca. Así que bueno. Maravilloso, ¿no? Se siente la madera Sí, dentro. sí, sí, Increíble. sí, esa suavidad. Muchísimas gracias, Noé. Seguro que has creado más de una vocación entre nuestros jóvenes oyentes. Ojalá, ojalá no es... Bueno, tengo otras, no hay tiempo para todo. Desgraciadamente el tiempo se nos va. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Decir que el álbum L'Arme ha sido editado aquí en Francia Sí. por la Casa Inicial, Exacto. además con la colaboración del Conservatorio de París y otros organismos. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires. Seguro que conoces Buenos Aires. Gracias a la cadena... Por supuesto. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.